El ámbito del trabajo y del dinero es uno de los terrenos donde el deseo de control se manifiesta con mayor fuerza, y al mismo tiempo, con mayor legitimidad aparente. Aquí, el intento de gobernar resultados suele presentarse como responsabilidad, previsión o disciplina. Se asume que controlar es necesario, que anticipar es prudente, que asegurar es una forma de madurez. Sin embargo, bajo estas justificaciones razonables, se esconde a menudo el mismo error que en otros ámbitos: confundir la acción propia con el desenlace final. El estoicismo no niega la importancia del trabajo, ni minimiza el papel del sustento material. Reconoce que ambos forman parte de la vida humana y que merecen atención. Lo que cuestiona es el lugar que se les otorga en la estructura interior. Cuando el trabajo y el dinero dejan de ser medios y se convierten en garantes de estabilidad emocional, el ánimo se coloca en una posición frágil. Depende entonces de factores externos que no puede gobernar por completo. Esa dependencia, aunque socialmente aceptada, es una fuente constante de inquietud. En el trabajo el control suele adoptar la forma de exigencia de resultados. Se trabaja no solo para actuar correctamente, sino para asegurar una consecuencia concreta: reconocimiento, continuidad, progreso. Cuando esta exigencia se instala, la acción pierde su medida. Cada tarea se carga de una expectativa que no depende solo del esfuerzo. El entorno, las decisiones ajenas, las circunstancias cambiantes intervienen de forma decisiva. Pretender que el resultado refleje fielmente la intención es desconocer esta complejidad. El dinero, por su parte, introduce una ilusión de seguridad especialmente potente. Se le atribuye la capacidad de cerrar incertidumbres, de garantizar estabilidad futura, de proteger frente a la contingencia. Esta atribución convierte su obtención y conservación en una preocupación constante. El ánimo se mantiene entonces en estado de vigilancia. Calcula, anticipa, teme perder. Incluso cuando hay suficiente, la inquietud persiste, porque el control nunca es total. Siempre hay variables fuera del alcance. El error no está en trabajar ni en administrar recursos, sino en exigirles una función que no pueden cumplir. Ni el esfuerzo laboral ni el dinero pueden ofrecer una seguridad absoluta. Cuando se les pide hacerlo, el ánimo queda atrapado en una tensión permanente. Cada variación externa se vive como una amenaza directa a la estabilidad interior. El trabajo deja de ser una actividad y se convierte en un campo de riesgo emocional. El dinero deja de ser un medio y pasa a ser un regulador del ánimo. El estoicismo observa que esta dinámica no produce mayor eficacia, sino mayor desgaste. La mente, al intentar controlar lo incontrolable, se dispersa. La atención se fragmenta entre escenarios futuros, comparaciones y temores. El presente se vive como un tránsito hacia un estado que debería ser más seguro. Esta vivencia priva a la hora de su consistencia y alimenta una ansiedad de fondo que no se resuelve con más esfuerzo. Aplicar el criterio estoico en este ámbito exige una distinción clara. El trabajo bien hecho depende de nosotros, el resultado final, no. La gestión razonable de los recursos depende de nosotros, la estabilidad absoluta, no. Al reconocer esta diferencia, la acción no se debilita. Al contrario, se vuelve más sobria. Se actúa con cuidado sin exigir garantías. Se planifica sin aferrarse al plan como si fuera una promesa. Este reconocimiento no elimina la incertidumbre económica ni laboral, pero modifica la relación con ella. La incertidumbre deja de ser una anomalía que debe ser erradicada, y pasa a ser una condición con la que se convive. El ánimo no se apoya en la ilusión de control total, sino en la coherencia de su propio juicio. Desde ahí, el trabajo y el dinero recuperan su lugar adecuado. Importantes, pero no determinantes de la estabilidad interior. Así se abre el recorrido que permite aplicar el principio del control a uno de los ámbitos más sensibles de la vida humana. No para desentenderse, sino para no quedar atrapado.
no para renunciar a la acción, sino para liberarla de una exigencia que la vuelve ansiosa. A partir de aquí, el desafío no consiste en controlar mejor, sino en distinguir con mayor precisión qué parte de este terreno puede ser gobernada y cuál debe ser aceptada sin resistencia interior. Esta aceptación inicial suele encontrar resistencia, porque el trabajo y el dinero están estrechamente ligados a la idea de valor personal. No se trata solo de sustento o actividad, sino de identidad. Se es lo que se hace, se vale lo que se obtiene. Esta asociación no siempre se formula de manera explícita, pero actúa con fuerza en el fondo del juicio. Cuando el resultado laboral o económico se convierte en medida del propio valor, el deseo de control se intensifica. No controlar equivale entonces a quedar expuesto. El estoicismo identifica aquí una confusión delicada. El valor del carácter no depende de circunstancias externas, pero el juicio suele invertir esta relación. Se actúa como si la estabilidad interior tuviera que ser confirmada desde fuera. El reconocimiento, la continuidad, la ganancia, pasan a funcionar como pruebas. Cuando estas pruebas faltan o se debilitan, aparece la inquietud, no porque falte algo esencial, sino porque se ha colocado lo esencial en el lugar equivocado. En el trabajo, esta inversión se traduce en una vigilancia constante del desempeño. No se trabaja solo para cumplir con una tarea, sino para evitar el error, la crítica, la pérdida de posición. Cada jornada se carga de una tensión añadida. El ánimo no descansa porque siempre hay algo en juego. Incluso el éxito temporal se vive con inquietud, porque debe ser sostenido. El control no trae reposo, trae una exigencia continua de confirmación. En el ámbito económico ocurre algo similar. El dinero deja de ser una herramienta y se convierte en un indicador permanente de seguridad. La mente calcula no solo lo necesario, sino lo posible, lo hipotético, lo que podría perderse. Esta anticipación constante no elimina el riesgo, lo amplifica. La atención se desplaza hacia escenarios futuros y el presente se vive como insuficiente. El deseo de control, lejos de tranquilizar, mantiene al ánimo en alerta. El estoicismo no propone una retirada de estos ámbitos, sino una corrección del juicio que los gobierna. Trabajar con diligencia no exige identificarse con el resultado. Administrar recursos con prudencia no exige convertirlos en fundamento de la paz interior. Cuando se separan estos planos, la acción se vuelve más clara. El esfuerzo deja de ser una defensa y se convierte en una expresión de rectitud. Esta separación requiere reconocer un límite incómodo. Incluso el trabajo más cuidadoso puede no dar fruto, y la gestión más prudente puede verse afectada por factores externos. Resistirse a este hecho no lo cambia, solo añade tensión. Aceptarlo no elimina la dificultad, pero evita la descomposición interior que suele acompañarla. El ánimo aprende a sostener la incertidumbre sin colapsar. Con el tiempo, esta aceptación modifica la relación con el fracaso. El fracaso deja de ser una amenaza total y se convierte en un acontecimiento parcial. Puede afectar a una situación concreta, pero no define el conjunto. Esta delimitación reduce la ansiedad asociada al rendimiento. Se actúa con seriedad, pero sin la carga de tener que garantizar un resultado absoluto. Este cambio no se produce de forma inmediata. El hábito de medir el propio valor por el resultado externo está profundamente arraigado. Sin embargo, cada vez que el juicio se corrige, se debilita un poco esa asociación. El ánimo empieza a experimentar una forma de estabilidad menos dependiente. No porque el trabajo y el dinero pierdan importancia, sino porque han dejado de ocupar un lugar que no les correspondía. Así, el principio estoico del control comienza a aplicarse de manera concreta en estos ámbitos, no como una teoría abstracta, sino como un ajuste cotidiano. Se trabaja, se gestiona, se planifica, pero se deja de exigir a estas acciones algo que no pueden ofrecer, una garantía total de seguridad interior. En esta renuncia comienza a abrirse un espacio donde la acción puede ser firme sin ser ansiosa.
y donde el valor personal deja de oscilar al ritmo de circunstancias que no dependen enteramente de uno mismo. Al profundizar en este ajuste, se hace visible otra forma en que el control distorsiona la relación con el trabajo: la confusión entre esfuerzo y resultado. La mente tiende a asumir que un mayor esfuerzo debería traducirse necesariamente en un desenlace favorable. Cuando esto no ocurre, surge una sensación de injusticia que desgasta el ánimo. No se cuestiona el supuesto inicial. Se redobla el esfuerzo o se intensifica la frustración. El estoicismo observa que esta lógica es incompleta, porque ignora la multiplicidad de factores que intervienen en cualquier proceso. Trabajar bien no es sinónimo de obtener lo esperado. Esta afirmación resulta incómoda, porque desmonta una expectativa profundamente arraigada. Sin embargo, reconocerla libera al ánimo de una carga excesiva. El esfuerzo puede ser pleno y aún así, el resultado no acompañar. Cuando el juicio acepta esta posibilidad desde el inicio, el trabajo deja de vivirse como una apuesta emocional. Se convierte en una actividad que se realiza por su propia rectitud, no como garantía de un desenlace. Esta rectitud no es indiferencia. Implica atención, cuidado, constancia, pero excluye la exigencia de control total. El estoicismo propone un compromiso sin apropiación. Se actúa con todo lo que está al alcance, pero se acepta que el desenlace pertenece a un orden más amplio. Esta aceptación no debilita la motivación, la vuelve más estable. La energía ya no se consume en anticipar pérdidas o en sostener expectativas rígidas. En el terreno económico, la confusión adopta una forma similar. Se tiende a equiparar prudencia con previsión absoluta. Se calcula, se proyecta, se intenta cerrar todos los flancos. Cuando aparece un imprevisto, la mente lo vive como una falla personal. Esta vivencia añade una carga moral a lo que es, en gran medida, contingencia. El estoicismo invita a separar la responsabilidad de la omnipotencia. Administrar bien no equivale a eliminar toda posibilidad de dificultad. Esta separación reduce la ansiedad asociada al futuro, no porque el futuro sea menos incierto, sino porque ha dejado de ser un tribunal constante. La mente aprende a planificar sin convertir el plan en una promesa. Puede revisarlo, ajustarlo, incluso abandonarlo si las circunstancias lo exigen, sin interpretarlo como una derrota personal. Esta flexibilidad es una forma de fortaleza, no de debilidad. Al aplicar este criterio, también se transforma la relación con el tiempo. El trabajo y el dinero suelen proyectar la atención hacia adelante. Se vive en función de lo que vendrá, de lo que debería asegurarse. El presente se percibe como insuficiente. Al soltar la exigencia de control, el presente recupera valor. No como un refugio ilusorio, sino como el único ámbito donde la acción es posible. El esfuerzo se concentra en lo que puede hacerse ahora, no en lo que debería garantizarse para siempre. Este cambio de foco tiene un efecto directo sobre el ánimo. Reduce la dispersión mental y devuelve una sensación de continuidad. La vida laboral y económica deja de vivirse como una carrera constante contra un futuro amenazante. Se convierte en una serie de acciones encadenadas, cada una con su medida. Esta medida no elimina la presión externa, pero evita que se convierta en presión interior constante. El estoicismo no promete seguridad material absoluta, promete algo distinto: la capacidad de no perder el equilibrio cuando esa seguridad se ve amenazada. Esta capacidad se cultiva precisamente al renunciar a la ilusión de control total. Cada vez que el juicio acepta el límite, el ánimo se fortalece. No se vuelve indiferente, se vuelve más resistente. Así, el principio del control aplicado al trabajo y al dinero comienza a mostrar su sentido más profundo. No se trata de hacer menos, sino de exigir menos a lo que se hace. No se trata de planificar peor, sino de no convertir la planificación en un sustituto de la calma interior.
En esta distinción se asienta una forma de estabilidad que no depende de circunstancias favorables, sino de una relación más sobria y justa con el esfuerzo y con sus resultados. Este reajuste del juicio revela también cómo el control excesivo deteriora la relación con el propio esfuerzo. Cuando el resultado se convierte en el criterio principal, el trabajo pierde su continuidad natural. Cada acción se evalúa de inmediato por su eficacia visible. Si no produce el efecto esperado, se percibe como inútil. Esta evaluación constante fragmenta la experiencia y genera una sensación persistente de insuficiencia. El ánimo nunca está a la altura porque el estándar se sitúa fuera de su alcance real. El estoicismo propone una mirada distinta sobre el esfuerzo. No lo entiende como un medio para asegurar un estado futuro, sino como una expresión presente del carácter. El valor del trabajo reside en la forma en que se realiza, no en la garantía que ofrece. Esta reorientación no es sentimental, es práctica. Al retirar la exigencia de control sobre el desenlace, el esfuerzo se vuelve sostenible. No se agota en la expectativa de un resultado que puede no llegar. En el ámbito económico, esta sostenibilidad es especialmente relevante. El intento de controlar el flujo de los recursos introduce una tensión continua. Se vigilan ingresos y gastos no solo por necesidad sino por temor. Cada variación se interpreta como una señal de inestabilidad. El ánimo reacciona con inquietud, incluso cuando la situación objetiva no lo exige. El control, lejos de tranquilizar, mantiene una alerta constante que desgasta. Aceptar el límite no significa renunciar a la previsión, sino devolverle su proporción. La previsión sirve para orientar decisiones, no para garantizar tranquilidad absoluta. Cuando se le pide esta última función, fracasa inevitablemente. El estoicismo invita a distinguir entre lo razonable y lo absoluto. Lo razonable es planificar con los datos disponibles. Lo absoluto es exigir que ese plan neutralice toda contingencia. Al soltar esta exigencia, la previsión recupera su utilidad sin convertirse en fuente de ansiedad. Este ajuste también afecta a la relación con el éxito material. El éxito, cuando se vive como confirmación del propio valor, se vuelve frágil. Depende de factores cambiantes y debe ser defendido. Cada logro genera una nueva preocupación: mantenerlo. El ánimo no descansa en el éxito, se inquieta por su posible pérdida. El estoicismo observa que esta inquietud no es accidental, sino estructural. Proviene de haber apoyado la estabilidad interior en algo inestable. Al retirar ese apoyo, el éxito pierde su carácter absoluto. Puede ser disfrutado sin convertirse en una carga. No se vive como un pedestal del que no se puede bajar, sino como un acontecimiento entre otros. Esta relativización no empobrece la experiencia, la humaniza. Permite disfrutar sin temor constante a la caída. El ánimo se mantiene más libre porque no ha apostado su equilibrio a un resultado externo. En el trabajo, esta libertad se traduce en una relación más clara con la competencia y la comparación. El control suele intensificarse cuando el valor propio se mide en relación con otros. Cada comparación alimenta la exigencia de rendir más, de asegurar una posición. Esta dinámica genera una tensión permanente que no se resuelve con el éxito, porque siempre hay una referencia nueva. El estoicismo propone retirar la comparación como criterio central, no porque sea falsa, sino porque no depende de uno mismo. Al retirar ese criterio, el trabajo se ordena de nuevo en torno a lo que puede ser gobernado: la calidad de la acción, la coherencia del juicio, la constancia del esfuerzo. Todo lo demás queda en segundo plano. No desaparece, pero deja de dictar el estado interior. Esta reorganización reduce de forma notable la ansiedad asociada al desempeño y permite una relación más estable con el propio hacer.
Así, el principio del control continúa desplegándose en este ámbito. Cada vez que el juicio se contrae a lo que depende de él, se libera una porción de calma. No una calma eufórica, sino una base firme desde la cual actuar. En esa base, el trabajo y el dinero dejan de ser fuentes constantes de inquietud y recuperan su lugar como partes importantes de la vida, pero no como su eje interior. A medida que esta base firme se consolida, se hace visible otro efecto del control aplicado al trabajo y al dinero: la dificultad para detenerse. Cuando la mente vive orientada al resultado, el descanso pierde legitimidad. Siempre hay algo más que asegurar, algo que prever, algo que podría mejorarse. El reposo se vive como un riesgo, no como una necesidad. Esta imposibilidad de detenerse no surge de la acción en sí, sino de la exigencia de control que la acompaña. El estoicismo observa que una actividad que no admite pausa acaba perdiendo claridad. El juicio se embota, la atención se dispersa, la motivación se vuelve reactiva. Trabajar sin descanso no garantiza mejores resultados, a menudo los empeora. Sin embargo, el ánimo dominado por el control prefiere el desgaste continuo a la incertidumbre de soltar. Detenerse implica reconocer que no todo depende de la vigilancia constante. Esta admisión resulta difícil cuando la identidad está ligada al rendimiento. En el plano económico ocurre algo similar. La acumulación sin medida responde en muchos casos a una ansiedad no reconocida. No se busca solo seguridad material sino alivio interior. Sin embargo, este alivio no llega, porque el control nunca es completo. Siempre hay nuevas variables, nuevos temores, nuevas comparaciones. El dinero, al ocupar un lugar que no le corresponde, se convierte en una fuente inagotable de preocupación. El estoicismo no condena la prosperidad ni la diligencia. Señala, más bien, el error de esperar de ellas una paz que no pueden ofrecer. Cuando se acepta este límite, la relación con el trabajo y el dinero se vuelve más equilibrada. El esfuerzo se alterna con el reposo, no por indulgencia, sino por lucidez. Se reconoce que la mente necesita intervalos de retirada para conservar su claridad. Esta retirada no es abandono, es una forma de gobierno interior. Al permitir el descanso, el ánimo se reafirma en lo que realmente controla, su medida. El trabajo deja de ser una carrera interminable y se convierte en una secuencia de acciones delimitadas. Cada jornada tiene un comienzo y un cierre. Este cierre es esencial para que la acción no invada toda la vida interior. Con el tiempo, esta delimitación modifica la percepción del tiempo. El futuro deja de presionar de manera constante. No porque haya sido asegurado, sino porque ya no se vive como una amenaza permanente. El presente recupera su espacio. Se trabaja cuando corresponde y se descansa cuando es necesario. Esta alternancia no elimina la incertidumbre, pero evita que se convierta en una presencia continua. Este ajuste también afecta a la relación con el miedo a perder. El control excesivo se alimenta del temor a que lo obtenido se desvanezca. Al soltar la exigencia de garantía absoluta, este miedo se debilita. No desaparece por completo, pero pierde su capacidad de gobernar. El ánimo aprende a aceptar que toda posesión es, en algún grado, provisional. Esta aceptación no empobrece la experiencia, la vuelve más real. En este punto, el trabajo y el dinero dejan de ser campos donde se juega la estabilidad interior, y pasan a ser ámbitos donde se ejerce la virtud de la medida. Se actúa con diligencia sin obsesión, se cuida sin aferrarse, se planifica sin exigir. Esta forma de relación reduce el desgaste acumulado y permite una continuidad más sana. Así, el principio estoico del control muestra otra de sus consecuencias prácticas: la capacidad de detenerse sin culpa. Esta capacidad es esencial para sostener el esfuerzo a largo plazo. Sin ella, la acción se vuelve compulsiva y el ánimo se vacía. Con ella, el trabajo y la gestión de los recursos pueden mantenerse firmes sin convertirse en una fuente constante de ansiedad.
En esta medida comienza a asentarse una relación más sobria y más humana con aquello que, sin dejar de ser importante, no puede cargar con el peso de la paz interior. Al profundizar en esta sobriedad, se advierte que el control aplicado al trabajo y al dinero no solo genera ansiedad, sino también una forma sutil de endurecimiento interior. La mente, habituada a exigir resultados, pierde sensibilidad para reconocer sus propios límites. Se vuelve rígida, poco flexible ante el cambio. Cada alteración del plan se vive como una amenaza al orden construido. Esta rigidez no protege, expone. Porque cuanto más rígida es la estructura interior, más vulnerable se vuelve ante lo imprevisible. El estoicismo propone una alternativa exigente: sustituir la rigidez por firmeza. La firmeza no se opone al cambio, lo atraviesa. Se apoya en principios claros, no en escenarios fijos. En el ámbito laboral y económico, esta firmeza se manifiesta como capacidad de adaptación sin descomposición. El plan puede modificarse, el rumbo ajustarse, sin que el ánimo se derrumbe. Esta capacidad no nace del control total, sino de la aceptación consciente del límite. Aceptar el límite implica reconocer que incluso las mejores previsiones pueden verse superadas, no por incompetencia, sino por la naturaleza misma de la realidad. El estoico no interpreta esta superación como una humillación personal, la ve como una confirmación de lo que ya sabía, que el mundo no se ajusta a la voluntad individual. Esta comprensión reduce la resistencia interior y permite una respuesta más clara ante la dificultad. En el trabajo, esta claridad se traduce en una relación más sana con la presión externa. Las demandas, los plazos, las evaluaciones existen y no pueden ser ignoradas. Pero no necesitan ser interiorizadas como amenazas constantes, el ánimo puede atenderlas sin identificarse con ellas. Al no confundir exigencia externa con valor personal, la presión pierde parte de su peso. Se responde con atención, no con ansiedad. En el terreno económico, la firmeza se expresa como prudencia sin temor, se cuida lo necesario, se evita lo innecesario, se acepta lo imprevisto. Esta aceptación no es despreocupación, sino realismo, permite actuar con cabeza fría cuando surgen dificultades. El control excesivo, por el contrario, suele nublar el juicio en los momentos críticos. La ansiedad interfiere, acelera decisiones, reduce opciones. Soltar el control devuelve espacio mental para evaluar con mayor precisión. Este espacio mental es uno de los bienes más valiosos que ofrece la práctica estoica. No se compra ni se asegura con acumulación, se cultiva mediante una relación justa con la incertidumbre. Al dejar de luchar contra ella, el ánimo puede pensar con mayor claridad. Esta claridad es especialmente importante cuando se toman decisiones que afectan al sustento. No elimina el riesgo, pero evita añadirle confusión. Con el tiempo, esta forma de proceder transforma la relación con el éxito y el fracaso material. Ambos se integran como fases de un proceso más amplio. El éxito no garantiza permanencia, el fracaso no implica ruina total. Esta integración reduce la oscilación emocional que acompaña a la vida laboral y económica. El ánimo no se eleva en exceso ni se hunde por completo. Mantiene una línea más estable, desde la cual seguir actuando. Este equilibrio no es indiferencia, implica atención constante al propio juicio. Cada vez que el deseo de control reaparece con fuerza, señala un punto de fragilidad. No se combate con más control, sino con mayor claridad. Se examina qué se está exigiendo, y si esa exigencia es razonable. Este examen, repetido, va afinando la percepción. El ánimo aprende a detectar antes el exceso y a corregirlo. Así, el trabajo y el dinero dejan de ser ámbitos donde se juega la estabilidad interior y se convierten en espacios de ejercicio de la virtud. No garantizan calma, pero ofrecen oportunidades para practicar la medida, la constancia y la aceptación del límite. En esta práctica, el ánimo se fortalece. No porque controle más,
sino porque ha aprendido a sostenerse incluso cuando el control es incompleto. Cuando esta forma de firmeza se consolida, cambia también la relación con la ambición. La ambición, entendida como impulso hacia la mejora, no es en sí contraria al estoicismo. Se vuelve problemática cuando se transforma en exigencia de dominio. En el trabajo y en el dinero, esta exigencia adopta la forma de una presión constante por avanzar, asegurar, crecer. El ánimo se mantiene entonces en un estado de proyección permanente. Nunca está donde está, siempre en lo que debería ser. El estoicismo invita a revisar esta proyección, no para extinguir el impulso, sino para devolverle su medida. Avanzar no exige negar el presente. Mejorar no exige vivir en deuda constante con lo que aún no se ha alcanzado. Cuando la ambición se separa del control, deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una orientación sobria. Se actúa con dirección, pero sin convertir cada paso en un examen definitivo. Este ajuste transforma la experiencia del esfuerzo prolongado. En lugar de vivirse como una carrera que nunca termina, el trabajo adquiere un ritmo más humano. Hay momentos de avance y momentos de estabilidad. Ambos son necesarios. El control excesivo rechaza la estabilidad porque la interpreta como estancamiento. El juicio estoico la reconoce como consolidación. Sin ella, cualquier progreso se vuelve frágil y agotador. En el ámbito económico, esta visión reduce la compulsión por acumular sin límite. Se distingue entre suficiencia y exceso. La suficiencia permite vivir con dignidad y margen. El exceso, cuando se busca como garantía emocional, nunca es suficiente. Al reconocer esta diferencia, la relación con el dinero se vuelve más clara. Se cuida lo necesario, se acepta lo que viene, se evita convertir la acumulación en un fin en sí mismo. Esta claridad no elimina la comparación, pero le quita centralidad. El control suele intensificarse cuando la mirada se orienta constantemente hacia lo que otros tienen o logran. Cada comparación reactiva la exigencia de control, y con ella, la ansiedad. Al retirar la comparación como criterio principal, el ánimo recupera autonomía. No se mide por referencias externas que cambian sin cesar, se mide por su propia coherencia. Este desplazamiento libera una energía considerable. La mente deja de gastar recursos en vigilar posiciones relativas, y los invierte en cuidar la calidad de la acción presente. El trabajo se vuelve más preciso, menos reactivo. El dinero se gestiona con mayor sobriedad. No porque se haya perdido interés, sino porque se ha ganado perspectiva. En este punto, el control deja de ser el motor de la acción. Lo sustituye una atención más estable al propio juicio. Se pregunta no tanto qué resultado se obtendrá, sino si la acción es razonable dadas las circunstancias. Esta pregunta es menos ansiosa y más operativa. Permite avanzar sin exigir garantías que no están disponibles. Con el tiempo, esta orientación produce una forma de satisfacción distinta. No la satisfacción eufórica del logro externo, sino una sensación de adecuación interior. Se ha hecho lo que correspondía hacer, con los medios disponibles, sin descomponerse ante la incertidumbre. Esta adecuación no depende de la aprobación externa ni del resultado económico inmediato. Depende de la coherencia entre juicio y acción. Así, el principio del control aplicado al trabajo y al dinero alcanza una de sus expresiones más maduras. La vida profesional y económica no se abandona ni se absolutiza. Se integra. Deja de ser un campo de batalla emocional y se convierte en un ámbito donde se ejercita la medida. En esa medida, el ánimo encuentra una estabilidad que no promete seguridad total, pero sí continuidad. Una continuidad que permite sostener el esfuerzo sin quedar atrapado en la ansiedad de tener que controlarlo todo. A medida que esta integración se profundiza, se hace visible una transformación más silenciosa.
La relación con la incertidumbre material deja de ser una amenaza constante y pasa a ser un componente asumido de la experiencia. El trabajo y el dinero, al haber sido recolocados en su justa medida, ya no reclaman una vigilancia permanente. El ánimo acepta que hay fluctuaciones, cambios de ritmo, periodos de mayor o menor estabilidad. Esta aceptación no elimina la responsabilidad, pero la libera de una carga innecesaria. En este punto, se comprende que gran parte de la ansiedad laboral y económica no procede de la dificultad objetiva, sino de la resistencia interior a admitir el límite. Se quiere continuidad donde hay variación, previsibilidad donde hay cambio. Al soltar esta resistencia, la mente deja de luchar contra una condición inevitable. El esfuerzo se dirige entonces a adaptarse, no a imponerse. Esta adaptación es más eficaz que el control rígido, porque responde a lo que ocurre en lugar de exigir que no ocurra. El estoicismo señala que la verdadera seguridad no consiste en evitar toda pérdida, sino en no perderse a uno mismo cuando ésta se produce. Aplicado al trabajo y al dinero, esto implica conservar el juicio incluso cuando las circunstancias se vuelven adversas. El ánimo que ha renunciado a la ilusión de control total puede atravesar la dificultad sin descomposición. No porque la dificultad sea menor, sino porque no se ha añadido a ella una exigencia imposible. Esta capacidad se manifiesta con claridad en los momentos de transición. Cambios de rumbo, ajustes forzados, interrupciones inesperadas, suelen vivirse como amenazas cuando el control es el principio rector. En cambio, cuando el juicio ha aprendido a sostenerse sin garantías absolutas, estos momentos se afrontan con mayor lucidez. Se evalúa, se decide, se actúa. El miedo no desaparece, pero no paraliza. El control deja de ser una necesidad defensiva. También se transforma la relación con la pérdida potencial. El temor a perder ingresos, posición o estabilidad deja de ocupar el centro del pensamiento. No porque se niegue su importancia, sino porque se ha aceptado que toda posesión es contingente. Esta aceptación reduce la anticipación obsesiva. El ánimo ya no vive instalado en el cálculo permanente de lo que podría desaparecer. Vive más cerca de lo que está presente y puede ser atendido ahora. En este acercamiento al presente el trabajo recupera una dimensión más concreta. Se hace lo que corresponde hacer hoy, no lo que debería garantizar todos los mañanas posibles. Esta concreción reduce la dispersión mental y devuelve una sensación de continuidad. La vida laboral y económica se experimenta como una sucesión de acciones razonables, no como una amenaza constante que debe ser neutralizada. El dinero, en este contexto, pierde parte de su carga simbólica, deja de ser el guardián de la tranquilidad interior y vuelve a ser un recurso. Importante, necesario pero limitado en su función. Al no exigirle más de lo que puede ofrecer, la relación se vuelve menos tensa. Se administra con cuidado sin idolatrarlo, se pierde sin derrumbarse, se gana sin aferrarse. Esta relación más sobria reduce una de las fuentes más persistentes de inquietud. Este cambio no ocurre sin recaídas. En momentos de presión, el viejo impulso de controlar puede reaparecer con fuerza. El estoicismo no promete inmunidad, promete corrección. Cada vez que el impulso se reconoce, se ajusta. No se lo sigue ciegamente, ni se lo reprime con violencia. Se lo observa, se examina su origen y se devuelve al límite. Esta práctica repetida va consolidando una nueva forma de relación con el trabajo y con los recursos. Así, el principio del control muestra aquí su dimensión más práctica. No se trata de reducir la implicación sino de purificarla. El trabajo y el dinero siguen siendo relevantes, pero ya no gobiernan el ánimo. Se integran en una vida más amplia, donde la estabilidad interior no depende de su comportamiento. En esta integración, el esfuerzo puede sostenerse sin agotamiento y la incertidumbre puede ser atravesada sin ansiedad constante.
Cuando esta forma de integración se consolida, el trabajo y el dinero dejan de ser los ejes alrededor de los cuales gira la estabilidad interior. Siguen ocupando un lugar relevante, pero ya no determinan el tono profundo de la vida. El ánimo ha aprendido a no depositar en ellos una promesa que no pueden cumplir. Esta renuncia, lejos de empobrecer, libera. Libera de la vigilancia constante, del cálculo incesante, del miedo permanente a perder el control. El estoicismo muestra aquí una de sus enseñanzas más difíciles de aceptar. La seguridad absoluta no es alcanzable en el plano material. Insistir en obtenerla no aumenta la protección, aumenta la inquietud. Cuando el juicio asimila esta verdad, el esfuerzo se orienta de otro modo. Se trabaja con seriedad, se administra con prudencia, pero se deja de exigir una garantía total. El ánimo se sostiene en su coherencia, no en la estabilidad de las circunstancias. En este punto, la relación con el éxito y el fracaso laboral o económico se vuelve más sobria. El éxito no es negado ni despreciado, pero deja de ser una confirmación existencial. El fracaso no se vive como una caída total, sino como un episodio dentro de un proceso más amplio. Ambos pierden su poder de definir por completo el estado interior. Esta relativización no reduce la implicación, la hace más justa. La calma que surge aquí no es un estado de satisfacción permanente, sino una base firme desde la cual responder. Puede coexistir con la preocupación razonable, con la dificultad real, con la incertidumbre, no exige que todo esté resuelto para mantenerse. Esta calma es menos visible, menos espectacular, pero más duradera. No depende de resultados concretos, sino de una relación ajustada con ellos. El control, aplicado al trabajo y al dinero, se redefine entonces de manera radical. Ya no significa asegurar el desenlace, sino gobernar el propio juicio ante lo incierto. Este gobierno es exigente, porque obliga a renunciar a una ilusión muy arraigada, la de que el esfuerzo puede cerrar definitivamente el futuro. Al soltar esta ilusión, el ánimo recupera energía, deja de luchar contra lo inevitable y se concentra en lo posible. Esta concentración permite una forma de continuidad que no se rompe ante cada cambio. La vida profesional y económica se vuelve menos dramática, no porque carezca de dificultades, sino porque ha dejado de ser interpretada como una amenaza constante al equilibrio interior. El ánimo puede adaptarse, corregir, empezar de nuevo, sin perderse en el proceso. Esta capacidad de recomenzar es una de las formas más claras de fortaleza. Al final, el principio estoico del control aplicado a estos ámbitos conduce a una conclusión sobria: ni el trabajo ni el dinero pueden sostener por sí solos la paz interior. Pedírselo es sobrecargarlos y condenarse a la inquietud. Al devolverlos a su lugar, se libera al ánimo de una dependencia innecesaria. Se actúa con diligencia, se cuida con prudencia, se acepta el límite sin resentimiento. Así se cierra este recorrido. No con una promesa de tranquilidad económica ni de éxito laboral, sino con una orientación clara. El control que libera no es el que domina los resultados, sino el que gobierna el juicio. En esa forma de control, más estrecha pero más firme, el trabajo y el dinero pueden ocupar su lugar legítimo sin destruir la estabilidad interior. Y en esa estabilidad discreta y sostenida, el ánimo encuentra una manera más humana de evitar la incertidumbre sin quedar atrapado en ella. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.